Buenos días, soy el profesor Mena de ESADE. Este es un seminario sobre COVID-19, la economía ante el precipicio, hoy 17 de abril de 2020. Ya comento que he preparado una presentación larga, porque como dice un colega del claustro de ESADE, no he tenido tiempo para hacer una corta. He titulado el seminario como COVID-19, la economía ante el precipicio. Sí, os podéis llevar las manos a la cabeza, porque realmente este seminario es para poner los pelos de punta. No es solo la economía la que está ante el precipicio, sino que es el mundo entero el que está entrando en lo que nuestra infancia nos recuerda el túnel de la bruja, un túnel oscuro en donde la bruja salía inopinadamente a darnos escobazos. La agenda de trabajo es la siguiente. Primero caracterizaremos la irrupción de esta pandemia del COVID-19, un cisne negro imprevisto, y que es importante caracterizarlo para después entender lo que será ya el segundo punto, la eclosión económica sin precedentes que está representando. Así, después pasaremos a la reacción de la política económica, entraremos en los escenarios después del coronavirus, aunque quizás sea demasiado pronto para pronunciarse sobre este aspecto, y finalmente acabaremos con una visión de la economía española que está entrando en barrena. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué no hicimos caso al canario? Ese canario que con su muerte avisa de la explosión del grisú a los mineros. ¿Por qué los economistas, las autoridades políticas, económicas, incluso las sanitarias, estábamos literalmente tocando el violín, mirando a otro lado y sin anticipar que esto se nos venía encima? Por tanto, yo creo que es conveniente que todos empecemos con una autocrítica, y yo lo voy a hacer así, seleccionando algunas de mis intervenciones académicas y profesionales a lo largo de enero y febrero de 2020. El lunes 13 de enero de 2020 yo impartí esta conferencia tradicional a inicio de ejercicio a los antiguos alumnos de ESADE sobre perspectivas económicas y financieras 2020. Ni una palabra sobre el coronavirus. Hablamos del acuerdo comercial en primera fase que se había firmado entre Estados y China después de aquellas amenazas y aquellos escarceos de una guerra comercial. Hablábamos de que la economía china estaba migrando de una economía exportadora con bajo valor añadido a líder tecnológico. Comentábamos que el ejercicio 2020 estaría muy caracterizado por la salida del Reino Unido de la Unión Europea a partir de que el premier Boris Johnson había ganado con mayoría absoluta las últimas elecciones. Comentábamos que en el mercado de materias primas y muy concretamente en el del petróleo había una estabilidad, el precio del barril Brent estaba en el entorno de los $64 barril. Dedicábamos un tiempo al análisis de la cumbre en Madrid sobre el cambio climático y lógicamente la referencia de Greta Thunberg, que ahora debe estar en los cielos, y en fin, hablábamos de que la economía española, a pesar de que se estaba desacelerando, crecía todavía a tasas anuales muy por encima de otras economías centrales de Europa. Ni una palabra de coronavirus. Unas fechas más tarde, ya estamos en 6 de febrero, la Asociación para el Progreso de la Dirección, la APD, me pidió una conferencia similar para sus directivos y profesionales en el auditorio del Banco de Sabadell. Ahí ya sí que introduzco el coronavirus y la incertidumbre que estaba generando en la situación presente y en las perspectivas para el año 2020. Si bien todavía ponía el foco de atención en el proceso de desapalancamiento de aquellas familias y empresas tan endeudadas de China que podía llevar claramente a una contracción del crecimiento de la economía china. Cuando se me enciende ya la luz ámbar es cuando Volkswagen Group me invita como keynote speaker a su reunión de directivos ejecutivos. Es el 13 de febrero de 2020. Y ahí sí que plenamente, hablando a ejecutivos de la industria del automóvil, concretamente de Volkswagen Group, introduzco en el listado de riesgos globales para el ejercicio 2020 claramente el coronavirus y cómo va a impactar eso en su industria. En efecto, el Volkswagen Group y en general la industria del automóvil y la economía mundial tiene en China la clave de bóveda. En este caso de no solo factorías y suministros, los suministros de componentes. Y por lo tanto, las distintas marcas
del grupo Volkswagen y va a tener un impacto muy importante por su presencia en China y porque se iba a romper la cadena de valor de suministros al resto de factorías de la zona geográfica próxima y también al final al resto del mundo. No hay que olvidar que allí donde afloró de forma disruptiva, abrupta, el COVID-19 a finales de noviembre, primeros de diciembre de 2019, es un clúster, la provincia de Hubei, de la industria del automóvil y por tanto iba a afectar a la cadena de suministros. Ya constataba en esta reunión con directivos del Volkswagen Group que las ventas de automóviles en China habían caído abruptamente. Había habido una corrección muy importante del índice de los gestores de compras en el sector manufacturero, del Purchase Managers Index, así como en el del sector servicios, tan ligado al manufacturero. Pero cuando ya se me enciende la luz roja, con todo el peligro que eso señala, es cuando profesionales y directivos del sector de petróleo, en calidad como soy yo de academic sponsor de la Asociación de Antiguos Alumnos de SADE Alumni, me piden que les hable de los escenarios del precio del petróleo y del gas en el ejercicio 2020. Estamos en 18 de febrero 2020. Es cierto que la invitación inicial, como un mes o 2 meses antes, iba sobre las tensiones geopolíticas y el precio del petróleo. Pero yo, a esa altura de 18 de febrero, ya consideré conveniente introducir ese punto sobre el efecto del coronavirus en el mercado internacional del petróleo. Y ahí centré en gran parte el análisis en que las ciudades, algunas ciudades de China, estaban ya en cuarentena, los viajes se habían restringido, había fábricas cerradas, y estamos hablando de una zona del mundo en la que vive más de la mitad de la población mundial, que además ya muchos son clases medias y por tanto viajan, se mueven y son por tanto factores potenciales del contagio que llevan en su cuerpo. La bolsa de Shanghái, la más importante de China, ya había hecho una severa corrección. Algunas entidades financieras con sus headquarters, sus servicios centrales en Hong Kong o en zonas de Asia-Pacífico, estaban realizando ya ajustes muy importantes de su actividad y de su plantilla. Y como las compañías aéreas habían puesto aviones en tierra en muchos de sus trayectos en China, el consumo de queroseno, este derivado del petróleo, era mucho menor y por tanto el precio, la cotización de estas compañías aéreas también estaba cayendo en los mercados bursátiles. El mercado internacional de petróleo, recuerdo que estaba con directivos y profesionales del sector energético y particularmente del petróleo, había hecho una corrección muy importante de unos $20 en el mercado de futuros, en los mercados de futuros de petróleo. Y así lo atestiguaban ya los distintos informes de la Agencia Internacional de la Energía en su Oil Market Report de febrero, en el correspondiente a la OPEP, también de ese mes, o en la Agencia Americana de la Energía, en el Short Term Energy Outlook, en el que efectivamente registraban cómo las cotizaciones a futuros del petróleo señalaba una contracción de la demanda y un ajuste de los precios a la baja. Discutíamos en esa reunión cómo la estructura de mercado del petróleo en futuro se había trocado de backwardation hacia contango y por tanto se anticipaban ajustes importantes en el precio derivado de la contracción de la demanda de derivados del petróleo, primero para el sector industrial en China, clave de bóveda de la economía mundial, y también por la menor movilidad y aviones en tierra en China y por tanto de menor consumo de derivados del petróleo. Ahora bien, todos los analistas considerábamos que esta era una cuestión que se acotaba mucho a China, es verdad que de forma inducida iba a afectar al conjunto de la economía mundial y que se reabsorbería en la propia China fundamentalmente en el primer semestre y a lo largo del año 2020. Esto no ha sido así, se ha ido agravando y por tanto no se ha confirmado aquella hipótesis que hacíamos de que los aviones estaban en tierra, dejaban de consumir queroseno, pero hacia mediados de año esto se habría absorbido y los aviones estarían en China otra vez en el aire.
los magazines internacionales han recogido un poco también esta evolución, step by step. The Economist centraba al principio su análisis en China para irlo extendiendo hacia un mundo incierto, en que al final la pandemia ha cerrado, ha confinado el mundo y se plantean problemas de cambios incluso en la gobernanza global. Time también en sus portadas centró el análisis en Davos, en la reunión de Davos en enero, pero posteriormente ya ha hablado de que el mundo está parado. Estábamos mirando hacia otro lado, estábamos metafóricamente tocando el violín, cuando el reloj del contagio y la extensión global de la pandemia ya se había iniciado. Esto empezó, como sabemos, finales de noviembre, primeros de diciembre, en Wuhan, y enseguida se traslada a distintas provincias de China. Hay que entender que la Organización Mundial de la Salud tampoco advirtió de los casos de neumonía de Wuhan hasta el 9 de enero de 2020, es decir, también tuvo una cierta actitud negligente ante el origen y difusión de esta pandemia. Esto se inició en Wuhan, pero en China, pero muy rápidamente se extiende a zonas geográficas próximas, como puede ser Tailandia, Japón, salta finalmente a Europa, lo hará al líder económico del mundo, a Estados Unidos, y por tanto el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud se ve obligada a declarar la pandemia y la emergencia sanitaria global. Este ha sido el túnel de la bruja por el que día a día en las últimas semanas hemos ido transcurriendo. Y esto se ha convertido en una pandemia global que afecta a los centros neurálgicos de la economía mundial. La columna vertebral, las grandes economías, Estados Unidos primero, pero la Unión Europea y China, están afectadas y al final ha sido una pandemia global. Por lo tanto, aunque todas las personas obviamente somos iguales, no es lo mismo desde la perspectiva económica que estoy analizando una crisis sanitaria como el ébola que afecta a algunas economías africanas, como lo va a ser y lo está haciendo ya el COVID-19 que está afectando, insisto, los centros neurálgicos de la economía mundial. La realidad se compone, utilizando la metáfora del iceberg, de la parte que aflora y otra parte tan real como la que aflora, que desconocemos. En ocasiones de forma disruptiva, abrupta, producido por una perturbación, y esta de origen sanitario lo es, el iceberg, esta realidad, se da la vuelta de una forma muy rápida y aquella parte que desconocíamos, aquellos riesgos, nos los encontramos delante y como Titanic nos estrellamos contra ella. Mirad, Davos, el World Economic Forum, en la edición 2020, en enero, hace habitualmente una encuesta a los 2.000, 3.000 directivos que se trasladan a esta ciudad para analizar los escenarios globales, ya incluía en esta edición también la posibilidad de una pandemia. Pero la mayor parte de estos ejecutivos y directivos que gestionan y rigen buena parte de las empresas relevantes del mundo establecieron que esto no era muy probable y por tanto no tenía que considerarse en gran manera. Ese es un ejercicio que yo hago habitualmente en los cursos de directivos de SADE. Yo les planteo un listado de riesgos para el corto, medio y largo plazo, y la posibilidad de una pandemia siempre está presente, pero la mayor parte de los directivos consideran que eso es muy poco probable, tal como la posible caída de meteoritos sobre la Tierra de forma generalizada, y por tanto, aunque su impacto sería muy relevante, la probabilidad hace que no se tenga muy en cuenta en los planes estratégicos corporativos. Sí, los cisnes son blancos, pero los marineros que llegaron por primera vez a Tasmania se encontraron que por excepción a veces habían cisnes negros. Hoy vivimos en una economía muy interconectada por tierra, mar y aire. El número de personas que se desplazan a lo largo y ancho del mundo es muy importante y por lo tanto hacen que el efecto mariposa entre la relación de un fenómeno en su origen, en la causa, y cuáles son las consecuencias de los efectos, prácticamente el lag temporal es mínimo y en este caso ha sido realmente muy reducido. Insisto en que la evolución de la pandemia ha sido muy rápida y ha tocado los centros neurálgicos de la economía mundial. Se inicia en China, se traslada a economías muy importantes
para la cadena de valor mundial, como pueda ser desde Corea del Sur a Japón, salta a Europa, a las economías centrales de Europa, iniciándose por Italia, pero después incluso salta al continente americano y llega al líder económico del mundo, Estados Unidos, entrando por Nueva York. Por tanto, la columna vertebral de la economía global es la que ha entrado en una situación de parálisis total. Podemos hablar claramente de una crisis global. La fuente de información más importante en este ámbito, todavía que estoy hablando de epidemiológico, para después poder caracterizar el impacto económico y las estrategias de salida, es Johns Hopkins University. Os aseguro que haber consultado diariamente este mapa del contagio global ha sido un auténtico túnel de la bruja, un auténtico mal sueño. Hoy, la economía global, el planeta Tierra en sí mismo, es un coronavirus. Está contagiado desde el punto de vista sanitario y hay el riesgo de que se destruya tejido productivo y empleo y haga muy difícil la recuperación económica. Estamos ante una pandemia realmente de dimensión global y esperemos que no se traslade de los humanos a los animales o a las plantas y provoque un problema serio de desabastecimiento y no se traslade, lógicamente, al universo y podamos hablar de que el planeta Tierra fue el factor 0 o 1 del inicio de una pandemia universal. El fundador y promotor de Davos, del World Economic Forum, el profesor Klaus Schwab, realmente reconoce que estamos ante uno de los retos más importantes que tiene que enfrentar la economía mundial y que lo tiene que hacer de forma coordinada o la salida será mucho más tarde y más complicada. Estamos en una economía mundial que en sí misma es un cisne negro. Esta es una pandemia global, pero que ha afectado con una secuencia temporal a las distintas economías y con mayor o menor intensidad en función de las actitudes y políticas que se han enfrentado. Desde luego, el volumen de casos confirmados ha estado al alza durante mucho tiempo. Parece que China, Corea del Sur ya están amortiguando este pico de la curva, pero todavía hay economías muy importantes del mundo a fecha de hoy en que sigue provocando un aumento en el número de contagios y, desgraciadamente, de muertes. No excluimos, además, que pueda haber un rebrote futuro y que complique la salida económica de la crisis. Este ha sido un proceso muy rápido. El COVID-19 ha sido un virus muy contagioso y que además ha saltado geográficamente, amplificando sus efectos y exigiendo continuamente cuarentenas y confinamientos. El número de muertos realmente es muy relevante, insisto, en centros neurálgicos del mundo, como ahora Nueva York, la Lombardía en Italia y economías centrales de la Unión Europea. En China, más allá que caracterizar ahora toda la evolución, sí quiero destacar que, habiendo sido el origen del brote, presentan muchas incógnitas, no solo señaladas por el presidente Trump en la Casa Blanca en Estados Unidos, también, por ejemplo, por el presidente Macron en Francia, sobre si realmente nos ha informado de todos los datos y circunstancias relacionadas con el origen y difusión por vía de contagio del COVID-19. Es muy interesante señalar que Corea del Sur tuvo una estrategia proactiva, anticipatoria. Eso le permitió dominar enseguida el pico de la curva y hacer que sus consecuencias sanitarias y económicas hayan sido menores gracias a la implementación de numerosos test a su población, que le permitió enseguida mapear el contagio y, por tanto, establecer las políticas de salud pública y después económicas también las más recomendables. En el caso de Europa, vamos a remolque, vamos ex post, y por tanto los test van a ser también importantes, sobre todo para la persona que porta el virus, pero es asintomática, no muestra síntomas de tener el COVID-19, y por lo tanto nos va a permitir también la realización masiva de test, una salida más pronto y mejor de esta crisis. En Europa, ya hemos mencionado, empezó por Italia, pero ahora ya está afectando a economías centrales de la Unión Europea y del Reino Unido, y muy particularmente en Italia.
En Estados Unidos, líder económico del mundo, ha obligado a tomar medidas muy drásticas en el estado de Nueva York y en algunos otros. Estamos hablando, insisto, de la mayor economía mundial, y ha hecho que incluso el presidente Trump tuviera que determinar el traslado de grandes buques sanitarios de la Marina para liberar la presión de las unidades de cuidados intensivos en los hospitales neoyorquinos. Al principio, tanto Boris Johnson en el Reino Unido como el presidente Trump tuvieron una actitud displicente en relación al COVID-19. El Imperial College, el profesor Neil Ferguson, publicó unos artículos estimando que el contagio en el Reino Unido y en Estados Unidos llevaría a cotas de fallecimientos de más de 500.000 personas en el Reino Unido y más de 2 millones en Estados Unidos. Estos trabajos del profesor Ferguson del Imperial College tuvo un impacto muy importante en las políticas de salud pública en el Reino Unido y en Estados Unidos, que trocaron su idea de inmunización colectiva, etcétera, por políticas de salud pública más convencionales. Hoy, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, se está combatiendo la pandemia con el distanciamiento social y toda aquella normativa más convencional por parte de las autoridades sanitarias en el resto del mundo. Es verdad que las proyecciones del Imperial College pueden ser objeto de matización o de crítica. Así lo hizo el Dr. Barry Young del New England Complex System Institute, que junto a otros autores, en particular a Nicholas Nassim Taleb, el autor precisamente del Black Swan, del cisne negro, hace una crítica a que las hipótesis de los modelos del Imperial College son, vamos a decir, catastrofistas y apuntan hacia volúmenes de fallecimientos, más de 500.000 en el Reino Unido, más de 2 millones en Estados Unidos, que probablemente no se van a producir. En todo caso, estamos ante una pandemia global, el COVID-19, que se compara con cualquier pandemia que haya existido previamente, desde la gripe de 1918, o al ébola o al SARS, y ha generado, por la mayor globalización de los momentos presentes, una incertidumbre que multiplica por 20, por ejemplo, la que representó el ébola en tiempos pasados. Un repaso histórico a la fiebre de 1918 nos permitirá derivar importantes aprendizajes que, si los hubiéramos tenido en cuenta en las estrategias proactivas, se habría difundido en mucha menor medida el contagio del COVID-19 y las consecuencias económicas, la disrupción abrupta que estamos viviendo y los escenarios difíciles de salida no se habrían producido. Estas fotografías las recordamos ahora en estos momentos presentes de la primera línea del frente ante la expansión del virus, del ejército trasladando cadáveres, la incapacidad del sistema sanitario para atender todos los contagios y por tanto se tienen que levantar campamentos sanitarios, se tienen que habilitar polideportivos y otros espacios para atender la punta de la curva en el contagio. Se tuvieron que declarar en 1918 servicios esenciales, no es comparable 1918 con 2020, un siglo después, pero sí que, como vemos, podríamos haber aprendido mucho de la historia. Las primeras reglas de comportamiento social se dictaron en 1918 que se están haciendo ahora en 2020. Se tendría que lavar continuamente las manos con jabón, habría que mantener la distancia social y poner el brazo a la hora de toser para evitar los contagios. La utilización de la máscara, recomendable como medio de protección personal y para evitar la difusión del virus, o por ejemplo el confinamiento y el cierre de actividades de lugares públicos, parques, de iglesias, de escuelas, en donde hubiera interacción social y por tanto mayor facilidad para el contagio. Incluso ya en 1918, como ha sucedido ahora, se cerraron los acontecimientos deportivos. Primero se disputaban a puerta cerrada, pero enseguida pues se han suspendido prácticamente todas las competiciones deportivas en las distintas manifestaciones. Y hubo también una tensión muy importante en el sistema sanitario, con una necesidad de personal sanitario, particularmente de enfermeras voluntarias, se reclamaba en estos anuncios. Quiero señalar también, como se observa en la gráfica, que en la gripe de 1918, aparte de la tensión a la que se sometió el sistema sanitario, hubo rebrotes.
Y esto lo quiero señalar porque cuando después hablemos de las estrategias de salida, la instrumentación de las políticas económicas por parte de las empresas, de los autónomos y de las propias familias tendrá que tener muy en cuenta que la renovada confianza en la interacción social no lleve a rebrotes que nos originara pasos atrás. Y también en 1918 hubo teletrabajo. Imaginemos lo que debía ser teletrabajar en 1918 sin Internet y sin los canales de telecomunicación que tenemos hoy día. Está claro que enseguida surgieron los remedios, respiradores domésticos, jabones para evitar el contagio, todo tipo de productos químicos, incluso los productores de cebollas decían que la ingesta de cebollas evitaba el contagio, quininas, eucaliptos, vaselinas, etcétera, etcétera. Y también oportunidades de negocio, como después veremos en 2020 en el COVID-19. Obviamente no existía Netflix, ni las series por televisión y similares, pero sí pues había conciertos de piano por la radio. Los fabricantes de bicicletas pues publicitaban que efectivamente ir en bicicleta permitía mantener más fácilmente la distancia social, o las tintorerías recomendando lavar más a menudo la ropa al considerar que llevaba el virus en la misma. Se ha estudiado muy profundamente la crisis sanitaria de la gripe de 1918. Incluso en la noticia señala cómo la salida se empezó a ver cuando el número de ingresos en los hospitales ya era inferior al número de altas sanitarias, porque realmente el pico de la curva hizo que la capacidad del sistema sanitario se desbordara. Y vuelvo a insistir, en la gráfica se observa, en la posibilidad de rebrote. Hay un artículo reciente, de hecho está publicado el 26 de marzo de 2020, de este año, que me interesa destacar porque en relación a la gripe de 1918, analiza cómo combinar la política sanitaria para reducir el contagio y permitir que las personas recibieran el alta y no se contagiaran, con los efectos económicos de estas políticas sanitarias y también después de las políticas económicas. Este es un artículo interesante que después, cuando hablemos de las estrategias de salida, pues nos servirá como conductor. Bien, en definitiva, hemos vivido el impacto inicial sanitario, sistemas de salud desbordados, reacciones con hospitales de campaña, con polideportivos e instalaciones feriales como hospitales durante unos días, y eso ha permitido aplanar la curva. Y no está excluido, insisto, los rebrotes cuando dejemos de tener un comportamiento social adecuado, distanciamiento, lavarse las manos, etc. La pregunta es, ¿esto es un tsunami? Es decir, ¿ha venido, arrasa, pero se irá? ¿O es un terremoto? ¿Es un terremoto que ha arrasado, pero que además puede haber futuras réplicas que aún empeoren todavía la situación presente? El sistema de salud se ha visto desbordado, teniendo que ampliar su oferta de forma extraordinaria en lugares, además, que no eran propiamente hospitales. Hemos tenido que reclamar a personal sanitario que ya estaba jubilado. Y nos hemos dado cuenta que esta globalización de estos últimos tiempos, que ha llevado deslocalización de actividades productivas, guiadas a veces en muchos casos por el menor coste laboral unitario, ha hecho que en el mercado de productos de protección personal sanitario, no en el mercado de medicinas, el mercado de productos personales de protección. Claramente el líder del mundo es China, después también Alemania y Estados Unidos. Y esta situación, en una demanda infinita de desinfectantes, mascarillas, guantes, jabón de manos, gafas protectoras y viseras, EPIs, ha hecho realmente que haya habido una competencia global por esos productos a precios absolutamente desbordados. Ni en las peores pesadillas de nuestros sueños podíamos haber imaginado un escenario así. Ahora ya vamos aprendiendo a partir de la situación en China, de cómo combatió Corea del Sur
el COVID-19, de cómo restringiendo movimientos, de cómo realizando test masivos, de cómo haciendo seguimientos, cómo haciendo aislamientos, confinamientos, podemos ir combatiendo. Y así lo han hecho los distintos países del mundo. Es muy importante conocer el grado de contagio y las vías de contagio entre personas humanas. Como digo, por ahora por lo menos no se ha trasladado ni a animales ni a vegetales y a plantas. Y muy particularmente la transmisión de los asintomáticos. Hay un artículo de Ruyi Li y de otros científicos en que analiza precisamente esta situación. Personas que no muestran síntomas, que son asintomáticos y que sin embargo tienen el virus y lo transmiten. Esto va a ser muy importante en el momento presente para combatir la pandemia con las políticas de salud y en el futuro para ir abriendo actividades económicas, la movilidad, el transporte aéreo. Va a ser muy importante y esto probablemente nos llevará a cambios de normativas, de reglamentaciones e incluso de comportamiento social. Lo hablaremos posteriormente. La mejor presentación que yo he visto desde el punto de vista epidemiológico, científico, de los efectos del COVID-19 y su transmisión es la presentación del doctor José María Miró, del Hospital Clínico y de la Universidad de Barcelona, y recomiendo encarecidamente pues consultarla para aquellos interesados en este aspecto más epidemiológico. Bien, hemos visto este primer punto, un auténtico cisne negro que ha irrumpido de forma imprevista pero con unos impactos enormes, y vamos a pasar ya al segundo punto que hace referencia a los impactos, a la eclosión económica sin precedentes. Primero pensábamos que esta era una pandemia que iba a afectar únicamente a China, incluso a Hubei y alguna provincia más. Y efectivamente eso fue así. Inicialmente las exportaciones de China se hundieron, así como las importaciones. La inversión extranjera directa dejó de fluir hacia China en enero-febrero. La producción industrial interanual y también intermensual se hundió en China, es la fábrica del mundo, es la clave de bóveda de las cadenas de valor industriales del mundo. Obviamente la producción, la fabricación de coches se redujo drásticamente y el correctivo en los beneficios de las actividades empresariales en China fue muy grande. Las ventas en el comercio minorista también se redujeron drásticamente. Y el índice de los gestores de compras, que anticipa 6 meses lo que las empresas piensan comprar en los próximos 6 meses, se ha hundido. Se ha hundido muy por debajo de 50. Siempre que el Purchasing Managers Index, el índice de los gestores de compras, se sitúa por debajo de 50, es un semáforo ámbar, es un warning sobre lo que se nos viene encima. El People's Bank of China, el Banco Central de China, ha instrumentado una política de relajación, pero esto es como introducir una gota en el océano, reducir el tipo de interés no ayuda mucho. Y en todo caso no ha sido suficiente para que la economía china retome los niveles previos a la irrupción de la pandemia. Esto va a ser muy importante, porque si la economía china no recupera sus niveles originarios previos a la COVID-19, a la irrupción del COVID-19, pues todo esto se va a ir trasladando a lo largo del tiempo al resto de economías del mundo. Aquí vemos una serie de indicadores: ventas inmobiliarias, consumo energético, movimiento de containers, asistencia al cine, al teatro, etcétera, etcétera. Se ha reducido de una forma drástica y no ha recuperado sus niveles iniciales. Una muestra es los niveles de contaminación. China es un primer país ahora emisor de CO2 y de otras partículas a la atmósfera. Pues bien, prácticamente se redujo con el confinamiento y el cierre de la actividad industrial y ahora está retomando, no a los niveles previos a la irrupción del COVID-19. La economía china ha recibido un golpe muy importante en su actividad industrial, en su mercado laboral y en su actividad social, tráfico rodado por las carreteras y calles de las ciudades, actividad escolar. Por tanto, el impacto ha sido muy, muy importante. Ya tenemos el primer dato correspondiente al primer trimestre en 2020. El National Bureau of Statistics estima que la caída del Producto Interior Bruto de China ha alcanzado el 6.8%. Hay que tener en cuenta que hacía prácticamente 50 años que China siempre crecía en positivo, nunca había tenido un registro negativo. Pues ya, el primer trimestre 2020, un ajuste negativo del 6.8% del Producto Interior Bruto, que se va a trasladar como olas concéntricas al resto de la economía global.
La bolsa china ha hecho ajustes muy bruscos, derivado de los efectos de la pandemia, y el tipo de cambio de China, como está, vamos a decir así, gestionado por el gobierno y por el Banco Central, pues ha tenido una tendencia a la depreciación, mal que le pese al presidente Trump en China, porque de esta forma los gobernantes chinos insuflan un poco de oxígeno de competitividad a las exportaciones chinas al tener una paridad del renminbi yuan respecto al dólar más favorable a China. Bien, el origen de la pandemia está en China, el primer impacto económico lo recibe la economía china, pero esto se va a trasladar al conjunto del mundo, provocando varios trimestres de recesión, y si las políticas económicas a nivel global no están coordinadas y a nivel más regional o local no resultan efectivas, no está excluido que pudiéramos entrar en una situación seria de depresión económica. Se han roto todos los canales económicos de nuestro sistema. El denominado flujo circular de la renta ha visto saltar por los aires el flujo de producción, el flujo de generación de rentas y el flujo de gasto, del consumo, de la inversión. Y para restaurar estos flujos se está requiriendo que el Estado y las autoridades monetarias, con su capacidad, puedan restablecer estos flujos y encaminar, manteniendo el mínimo de tejido productivo y empleo, encaminar la salida de esta crisis. La mejor presentación que yo he visto de esta perspectiva es de Fernando Trías de Bes, antiguo alumno de SADE y particular mío. Siempre los alumnos acaban mejorando y superando a sus profesores, en que hace un análisis de estos flujos económicos que acabo de comentar de una forma muy clara, didáctica, pedagógica y a la vez muy precisa, de cómo se van rompiendo sucesivamente y cómo el Estado va a tener que, Estado y autoridades monetarias, va a tener que restablecer esta cuestión. Esto es lo que vamos a discutir. A corto plazo no hay otra alternativa, el enfermo se va a morir, por tanto hay que tomar estas decisiones drásticas. Otra cosa será las consecuencias a medio y largo plazo de unas decisiones tan relevantes como las que vamos a analizar. En primer lugar, hay un shock de oferta. El comercio internacional se ha hundido. Literalmente se está hundiendo. Se han roto todas las cadenas de valor y distribución, el transporte marítimo. La Organización Mundial del Comercio estima que la corrección que experimentará el comercio internacional en 2020 está entre el 13 y el 32%, muy particularmente afectando esta caída de 2 dígitos a las economías de Estados Unidos y de la región asiática, en sectores como electrónica, como automoción y, por descontado, todo lo que se refiere a la movilidad de las personas, turismo y viajes. También ha impactado en los mercados de futuros del petróleo. El West Texas Intermediate en Estados Unidos ha ido a casi $20 el barril y el Brent, de referencia más en Europa, se situó por debajo de los $30. Esta es una caída de dimensiones históricas cuando estábamos previendo que el barril de petróleo se mantendría en Brent en torno a los $64 a lo largo del año. Hoy toda la cadena energética está paralizada, desde el upstream, extracción, refino, el transporte, hasta el downstream, todo lo que es la distribución minorista. Y este es, si no la columna vertebral, es el sistema nervioso del sistema económico global. Solo Oriente Medio, con sus prolíficos yacimientos, con break-even, punto muerto, de extracción rentable muy baja, solo puede, pero no puede atender el Oriente Medio a los 100 millones de barriles de petróleo que ya estábamos consumiendo diariamente. Incluso el shale americano, en algunos de sus yacimientos como Permian, entre New Mexico y Texas, le está siendo difícil ser rentable y operar sobre el punto muerto, sobre el break-even, con estos precios tan hundidos. Por eso el presidente Trump, para salvar la industria del petróleo y del gas de Estados Unidos es el primer productor de energía petrolera en el mundo, pues ha pedido, vamos a decirlo así, a Mohammed bin Salman, el príncipe de la corona, futuro rey de Arabia Saudí, segundo productor del mundo, y a Putin, tercer productor del mundo, Rusia, de petróleo, que restablezcan las condiciones de mercado mediante una reducción de su producción. No se trata, por tanto, de la OPEP vaya a realizar un acuerdo de cartelización, ni mucho menos, Rusia ni es miembro de la OPEP,
Yo creo que incluso de forma natural la demanda ha caído, no hay demanda de gasolina para los coches porque no hay movilidad, no hay demanda de queroseno, los aviones están aparcados en tierra, por tanto la inexistencia de demanda hará que se vayan cerrando yacimientos que aguantan un día, una semana con pérdidas, pero que como esto se va a extender en el tiempo van a tener que ir cerrando y por tanto se irá restringiendo la oferta de forma natural. Todo esto lo iremos viendo, los mercados de futuros, el International Petroleum Exchange en Londres y el New York Mercantile Exchange en Nueva York, son mercados muy eficientes, ahora están registrando volatilidades muy grandes por el nivel de incertidumbre que existe. El Fondo Monetario Internacional ha publicado de forma anticipada algunos datos del World Economic Outlook, que conoceremos ya definitivamente en mayo 2020, que registra precisamente esta caída muy importante de los precios de las materias primas, que va a afectar de forma muy negativa a terceros países monoexportadores de materias primas. Después hablaremos algo de América Latina y le afecta de lleno. Parece que únicamente el café, supongo que por el confinamiento y por tanto el aumento del consumo doméstico de café, pues parece que pueda repuntar en su precio. No solo en los mercados de futuros financieros relativos al petróleo, sino en general en todos los mercados financieros, en los bursátiles. Todos los números en rojos. Una corrección histórica que está provocando pérdidas ingentes en fondos de inversión, fondos de pensiones y también en el ahorro de muchas familias. Ha habido una auténtica desbandada de los mercados. Como decimos en mi lengua materna, campi, kifugi, camas ayudama, una auténtica desbandada y por tanto hundimiento de todos los índices que le va a costar recuperar mucho tiempo. Porque estamos hablando de un impacto bursátil del COVID-19, del coronavirus, perfectamente equiparable, si no lo supera, crisis bursátiles como el del crash del 29, el lunes negro de 1987 o la crisis financiera 2008-2009. Y en el mercado de divisas el impacto también va a ser muy importante. Y yo tenía un profesor que decía, no me hagan preguntas sobre qué va a hacer un tipo de cambio, que eso es una pregunta de muy mala educación porque no sé la respuesta. Efectivamente, no sabemos muy bien la paridad euro-dólar, cómo va a evolucionar. Lo que sí sabemos es, lo hemos visto, que el renminbi yuan chino está teniendo una tendencia a la depreciación, teledirigido desde el gobierno y el Banco Central chino, el People's Bank of China. Y como enseguida veremos, también va a haber una depreciación esperada de las divisas de muchos países emergentes que están viendo cómo los mercados de capitales están huyendo literalmente de sus economías. Por tanto, los operadores internacionales están vendiendo sus carteras y otro tipo de activos en los mercados locales emergentes, por tanto deprecian su divisa y encima se van a activos refugio, ya sea divisa, el dólar u otros, y hace que estas economías emergentes, como veremos, insisto, un poco después, para América Latina, van a ver que su endeudamiento exterior está en un dólar que se aprecia cuando su moneda local, en la que operan habitualmente, se está depreciando y hará imposible atender la carga de la deuda. Uno de estos refugios, sin duda tradicional en periodos de incertidumbre económica, es el oro. Y efectivamente la cotización del oro está al alza en estos tiempos de COVID-19. Hay muchos análisis ya sobre el impacto en los mercados financieros y por tanto pues remito a ellos para una profundización. La movilidad, muy particularmente aérea, se ha reducido drásticamente entre el año 2019 y el año 2020, aviones a tierra. En Europa, la mayor parte de las compañías aéreas han tenido que poner aviones a tierra. Piensen que después hablaremos de la economía española, el 85% de los casi 84 millones de turistas que vienen a España vienen en avión. Y además con el temor a contagiarse, en fin, ya lo discutiremos después. El tráfico rodado se ha reducido drásticamente y en segunda derivada la demanda de gasolina y otros derivados del petróleo. Y junto a ese shock de oferta que hemos hablado, junto a ese shock de oferta en el comercio internacional y en otros ámbitos, hay un shock de demanda. Entonces, sumando el shock de oferta y el shock de demanda, tenemos una recesión garantizada durante tiempo hasta que no restablezcamos las condiciones de oferta y de demanda. Salvo para algunos productos en que la demanda se ha disparado, papel y jabones sanitarios, en que realmente hay aglomeraciones y escasez en el suministro. Ahora parece que esto se ha extendido a otros productos, harina y levadura, para hacer panes y pasteles. Saldremos más gorditos de esta crisis. Se ha disparado la compra online, obviamente,
de máquinas de coser, quizá entre otras cosas para hacer mascarillas, y también pues, de bicicletas estáticas y otros productos. Igual que en la gripe de 1918, aquí también hay oportunidades de negocio. La demanda energética se ha hundido en todos los ámbitos. Es verdad que la demanda eléctrica doméstica ha aumentado por el teletrabajo desde casa, pero la mayor parte de la demanda energética en todas sus versiones pues se ha hundido como un indicador muy claro de lo que es la contracción económica que estamos viviendo. Y también de un sector muy importante desde el punto de vista económico, que es el sector cultural. Cines, teatros, museos, más allá de cuestiones relacionadas con la cultura en general, la creatividad, desde el punto de vista económico, una contracción muy grande que además costará también restablecer. Por tanto, estamos en un mundo que he calificado como un mundo Star Trek. No habíamos estado nunca ni en nuestras peores pesadillas. Where no man has gone before. No habíamos estado nunca, decía este antisistema. Tanto luchar para derribar al sistema capitalista y al final se cae solo. Sí, la economía mundial se está cayendo sola por un virus, desde luego no por un movimiento antisistema. Bien, hemos visto la eclosión económica sin precedentes, vamos a la reacción de la política económica en sus distintas vertientes y áreas geográficas. Los economistas siempre planteamos una disyuntiva tradicional, que es que los recursos son escasos y en cambio las necesidades a cubrir son ilimitadas y alternativas. Entonces, ¿cuál es la forma más eficiente y más justa de aplicar, de asignar esos recursos escasos? Bien, es el tradicional dilema entre cañones y mantequilla. Ahora, el dilema es entre salud y vida y economía, entre salvar vidas y no destrozar tanto el tejido industrial y el empleo como para que después las dificultades sean enormes para las familias. Esto no es una disyuntiva, este es un falso dilema. Está muy claro que la prioridad número uno y por encima de todo es salvar vidas, por encima de salvar empleos. Pero no podemos dejar de tener el ojo en la cuestión de que después del corto plazo vendrá el medio y el largo plazo, y ahí aflorará la necesidad de haber preservado suficiente tejido industrial y empleos como para retomar el nivel de vida. El paro también mata y hay que tenerlo en cuenta en esta perspectiva simultánea de afrontar la prioridad a corto plazo, que es salvar vidas, con otra prioridad, si queremos decir secundaria a medio y largo plazo, que será restaurar las condiciones de vida de la población. Por tanto, hay que hacer una gestión dinámica de la política sanitaria, económica y social. Primero, hay que asignar recursos a la sanidad para que atienda a las personas contagiadas, para que impida que haya nuevos contagiados y se extienda más el virus, pero después también habrá que hacer, ya desde ahora, lógicamente, en la estrategia de reacción táctica a corto plazo, pues el restablecimiento de las condiciones económicas y sociales, tanto para las familias como las empresas, como para el sector financiero, que es muy importante, porque son los que han de, en su correa de transmisión, llevar el ahorro, en este caso la liquidez que va a generar los bancos centrales, enseguida lo vemos, a las familias y a las empresas, de forma que tengan liquidez para hacer los pagos de las facturas que van venciendo un día tras otro y se mantengan solventes en el tiempo. La pregunta es, ¿estamos ante una crisis global? ¿Dónde está la gobernanza global? ¿Dónde está el G20? No ha convocado ninguna reunión extraordinaria y urgente, no hay acción coordinada a escala global, más bien al contrario. Cada uno está tirando por su lado. Y por lo tanto vamos a tener que hacer un análisis país a país, lógicamente manteniéndonos en los más relevantes. Estados Unidos. Estados Unidos, la Reserva Federal, realmente ha actuado con mucha prontitud y de forma muy intensa. Su presidente Jerome Powell ha tomado decisiones de una trascendencia enorme, inyectando toda la liquidez que necesita la economía americana, comprando 500.000 millones de dólares de treasuries, suscribiendo también 200.000 millones de mortgage-backed securities y proveyendo de la liquidez que los bancos y el sistema financiero necesita para que fluya el crédito a los hogares y a las empresas, evitando tensiones en los mercados interbancarios, eliminando regulaciones como los requerimientos mínimos de reserva y haciendo acuerdos de colaboración con otros bancos centrales del mundo para que la divisa mundial, el dólar, el precio de su swap no se dispare y por tanto haya provisión de liquidez en dólares en el mundo. Por tanto, ha sacado el bazooka,
ha sacado el bazooka, la máquina, el papel y la tinta y está imprimiendo tantos dólares o high power money, como dicen ellos, que necesita la economía americana y al final la mundial, porque el dólar es divisa mundial. Ha recortado los tipos de interés que ya estaba normalizando y lo ha llevado otra vez a cero. Y ya ha señalado que su política monetaria a futuro, su forward guidance que decimos, será mantener el tipo de interés en cero tanto tiempo como sea necesario. Lógicamente hay que tener en cuenta que esto es inyectar morfina, heroína directamente al enfermo. Es un enfermo que se está muriendo, por tanto no queda más remedio que tomar estas decisiones tan drásticas. Ahora, a medio largo plazo habrá que hacer la retirada de estos estímulos, el tapering, porque si no esto se traduciría en desequilibrios muy importantes, inflacionistas, etcétera. Pero lógicamente aprieta el zapato a corto plazo y es lo que hay que hacer. El Treasury en el ámbito fiscal también ha tomado decisiones muy drásticas y estamos hablando de Estados Unidos y de la Casa Blanca del presidente Trump, préstamos, avales y subsidios a empresas, pagos directos a familias con transferencias de talones nominales, préstamos y avales con garantía pública, coberturas de desempleo, aplazamiento del pago de impuestos y una reflexión de si algunas de estas actividades productivas que se habían deslocalizado por razones de coste salarial unitario no tendrían que volver a la producción doméstica. Mascarillas y otros productos, por ejemplo, de protección personal sanitario y más allá que esto. Bueno, podría ser que esta crisis del coronavirus redefiniera, redibujara la globalización que habíamos vivido hasta ahora. Abundaré en este aspecto un poco más adelante. En Europa el coronavirus ha tenido también un impacto muy importante, como hemos dicho, y aquí en algunos ámbitos mostramos inicialmente un proceso preocupante de descoordinación que hacía que los contrarios a la Unión Europea, el populismo antieuropeo, pues realmente se abonaran. Vamos a verlo con un poco de detalle. El Banco Central Europeo realmente ha hecho la labor también con una rapidez extraordinaria. La presidenta Christine Lagarde ha actuado muy rápido y ha hecho, utilizando la expresión de Mario Draghi, su antecesor en el cargo, whatever it takes, todo lo que sea necesario y más. Y además, muy rápido, en su reunión de 12 de marzo de 2020 y posteriormente también en la de 18 de marzo de 2020, realmente el Banco Central Europeo se ha subido, como se dice literalmente, al helicóptero y ha empezado a imprimir y distribuir urbi et orbi liquidez. Barra libre. La política monetaria expansiva del Banco Central Europeo es hoy full allotment, barra libre. En unas cantidades ingentes y además con un programa extraordinario. Aquí está el anuncio oficial del mismo, el Pandemic Emergency Purchase Program, de 750.000 millones de dólares que pone a disposición de la Unión Europea, de la zona euro. Además, ha flexibilizado todos los requisitos intertemporales, ha flexibilizado el acceso de esta liquidez no solo a la clave de capital de cada país miembro de la eurozona, incluso ha incorporado la posibilidad de que el Banco Central Europeo suscriba deuda pública griega, que por su bajo rating no podía ser objeto de políticas de intervención monetaria por parte del Banco Central Europeo. Pues ahora también sí. Ha reducido los estándares de los colaterales de la inyección de liquidez, es decir, se puede pedir, como aquel que dice, todo lo que se quiera a plazos dilatados, como vamos a ver enseguida, un tipo de interés cero y prácticamente sin aportar garantías. Y esto no solo dentro de las normas de suscripción en mercado secundario del Banco Central Europeo de deuda pública, también se ha extendido a programas de adquisición de bonos corporativos de las empresas, es decir, inyección directa de liquidez al sistema productivo europeo. Por tanto, estamos realmente tocando líneas rojas de la obligación monetaria. El Banco Central Europeo lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Otra cosa será a medio plazo que pueda pasar cuando esta inyección de liquidez, cuando esa heroína que se ha inyectado al enfermo que estaba a punto de morirse, se tenga que retirar. Porque si no se retira, aquel enfermo realmente morirá por su adicción a esta heroína.
Una derivada importante de la política monetaria expansiva que ha instrumentado el Banco Central Europeo como consecuencia del COVID-19 es que ha contenido las primas de riesgo de la deuda pública de algunos países que se van a abocar a incurrir en déficits públicos muy importantes y, por tanto, emisiones de deuda pública muy elevadas, que si encima el tipo de interés exigido por los acreedores que suscriban esta deuda pública, más allá de la que lo haga el Banco Central Europeo, haría insostenible la recuperación para las economías del sur de Europa, muy particularmente el despectivamente denominado Club Mediterráneo, ¿no? Los PIGS, Portugal, Italy, Greece and Spain. Bien, la política del Banco Central Europeo está conteniendo estas primas de riesgo de la deuda pública, esperemos que así sea, porque si no las emisiones masivas de deuda pública, encima a tipos de interés muy elevados por el riesgo que incorpora de impago, haría inviable la recuperación económica. El Banco Central Europeo tenía ya el tipo de interés a cero, por tanto mantiene su tipo principal de refinanciación al 0%, y estamos en un entorno de gravedad cero que no es lo normal. No es lo normal. Nos aprieta el zapato, hay una sensación de urgencia, lógicamente, y por tanto hay que tomar estas decisiones tan drásticas. Pero habrá que tener en cuenta que a medio y largo plazo habrá que ir retirando estos estímulos, esta heroína, puesto que si no condenaremos al enfermo a la muerte más tarde. La opinión de un economista tan prestigioso como Paul de Groof, el economista belga de London School of Economics, es realmente interesante porque se posiciona de una forma muy drástica. No solo ha exigido que se comparta de forma cooperadora el coste de enfrentar y de gestionar la salida de esta crisis, que es una crisis sanitaria, un shock externo, no a la mala gestión de las haciendas públicas por parte de algún país miembro de la Unión Europea, sino que incluso ha pedido la mutualización de la deuda y la monetización de los déficits públicos de las haciendas mediante financiación directa del Banco Central Europeo con la emisión de dinero. Por tanto, no solo pide coordinación, sino monetización de los déficits. Esto es saltarse las líneas rojas del Banco Central Europeo. Quizá la situación lo requiere. Dice el profesor Paul de Groof, si no es así, la población europea dejará de creer en el proyecto europeo, surgirán populismos antieuropeos y, por tanto, el proyecto europeo estaba muerto como consecuencia de una mala gestión de esta crisis. El Banco Central Europeo, aparte de la función como Banco Central en política monetaria única para Europa, tiene ahora también el proyecto de la Unión Bancaria, y uno de los pilares de esta unión bancaria se refiere a la supervisión, al mecanismo único de supervisión. Pues bien, el mecanismo único de supervisión del Banco Central Europeo, Andrea Enria, ha establecido una recomendación de utilización de los colchones, de los buffers de capital y de liquidez a los bancos para que presten más liquidez a las familias y a las empresas. Y ha establecido una flexibilidad supervisora de los préstamos relacionados con el COVID-19. De alguna manera, el supervisor va a mirar hacia otro lado. También es verdad que ha dicho que durante 2 ejercicios el sistema financiero europeo no pague dividendos a sus accionistas y, por tanto, redirija esta liquidez hacia la concesión de préstamos en mejores condiciones a familias y empresas. Asimismo, el Comité de Basilea ha pospuesto a enero de 2023 la entrada de los estándares de capital y solvencia de Basilea III y los requisitos del Pilar 3 y riesgo de mercado, por tanto, también flexibilizando de una manera muy importante todos aquellos elementos de regulación que se habían establecido consecuencia de la crisis financiera de 2008-2009. Bien, podríamos extender estas políticas monetarias al mundo. Hemos hablado de Estados Unidos y de la Unión Europea, podríamos hablar de Japón, del Reino Unido, de China, de Brasil, de México, de Chile, de Colombia, de Perú, de Turquía, etcétera, de Canadá, de Australia, de Corea del Sur, de Suecia, de Dinamarca, que dejo aquí a disposición de quien tenga interés en uno u otro país en lo que se refiere a su política monetaria. Vamos a pasar, por tanto, ya a la política fiscal en Europa. Bueno, pues si en política monetaria se ha hecho todo y más, la Comisión Europea
ha suspendido temporalmente las reglas fiscales europeas del Tratado de Maastricht en lo que se refería a déficit y a deuda pública. Ha suspendido temporalmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que nos obligaba a converger a aquellos países que teníamos un déficit público excesivo, ha incrementado los fondos estructurales. Ha dicho que las ayudas a Estado y las transgresiones de derecho a la competencia, que bueno, durante un tiempo va a mirar hacia otro lado. Por tanto, algunas de las compañías aéreas que van a entrar en quiebra y que van a necesitar ayudas de Estado, o incluso un proceso de nacionalización y por tanto de transgresión de algunos de los elementos básicos del derecho a la competencia europeo, durante un tiempo parece ser que la Comisión Europea ha dicho que mirará para otro lado. También hay que decirlo, que llegará un día en que dirá, bueno, pues hasta aquí, y por tanto en estas cuestiones hay que distinguir el cortísimo plazo, la urgencia, de lo que será la normalización a medio plazo. Claramente se está hablando de un plan Marshall en Europa, pero lo que se está refiriendo es a una reformulación del marco financiero plurianual que tenga en cuenta las circunstancias que representa la irrupción del COVID-19 en la economía europea. Sí, decíamos tous ensemble, todos juntos, contra el COVID-19 en Europa, pero la realidad de los hechos iniciales no ha sido así, poniendo incluso en un interrogante si vivíamos en una Unión Europea. Aquellos Estados miembros que empezaron a naufragar pues no recibieron la empatía y la solidaridad de los países del norte. Incluso el gobernador del Banco de España, el señor Pablo Hernández de Cos, echó un capote al gobierno con un artículo en El País el 21 de marzo de 2020 que titulaba Mutualizar el riesgo presupuestario en esta crisis, que pedía una actuación rápida, contundente, coordinada de todas las autoridades nacionales, europeas, en todos los ámbitos fiscales, monetarios, supervisores, y compartir, mutualizar, especificaba el riesgo presupuestario de los Estados miembros. Es decir, la emisión de eurobonos. No es una función del Banco Central estar hablando de esto, pero bueno, la situación es tan extrema que así se expresó. Es decir, países como España o Italia, ya tradicionalmente, pero ahora Pedro Sánchez y Giuseppe Conte, al frente de los gobiernos respectivos, han pedido en el Eurogrupo la mutualización de la deuda. Es decir, que cobije el paraguas europeo. Pero ese término eurobono, eso de que emita bonos Europa, se beneficie lógicamente de esas emisiones los países del Club Mediterráneo, los países del sur de Europa, pero sin control de la gestión presupuestaria, los países del norte también tengan que atender a las garantías por impago, ese término eurobono no existe en los diccionarios alemán, neerlandés, austríaco ni finés. En la reunión del Eurogrupo, el ministro de Finanzas de Países Bajos, Hoekstra, llegó a decir: debemos investigar a los países miembros que no han acumulado colchón fiscal para afrontar el coronavirus. Bueno, es cierto, como dice el director del Servicio de Estudios del Banco de España, el tejado se tiene que arreglar cuando luce el sol, no cuando caen chuzos de punta. Después de 16 horas de discusión, el Eurogrupo, su presidente Mario Centeno, lo certificaba así, no habían conseguido llegar a un acuerdo. Y por tanto, el proyecto de la Unión Europea estaba puesto en cuestión, en su base de solidaridad. Hay que decir que en Europa el norte es calvinista y el sur es católico. Vamos a decir que el norte son más hormiguitas y el sur somos más cigarras. Nos quieren llevar por el camino de la virtud económica. Ya fue que lo están consiguiendo. Miraros al espejo todas las mañanas cuando os levantéis. Veréis cómo al cabo de pocos días vuestras facciones faciales se van haciendo germánicas. Sí, es el capitalismo renano el que caracteriza la Unión Europea. Por eso el Brexit. Los británicos, que no quisieron saber nada del euro, que todos los tratados los firmaban con opting out, que no firmaron la cláusula social, no quieren vivir en esta Unión Europea de raíz claramente, de perfil claramente germánico. Incluso ha habido polémicas importantes en medios de comunicación, periódicos públicos europeos, Financial Times, Frankfurter Allgemeine, entre ministros alemanes de finanzas y de economía contra o frente a comisarios de mercado interior o de economía. La emisión de eurobonos es complicada. Incluso la propia canciller Merkel dijo en 2012: no habrá eurobonos mientras yo viva. Hay que tener en cuenta que los parlamentos, el alemán, el de Países Bajos, el de Austria o el de Finlandia, no aprobarán nunca eurobonos, con la mayoría cualificada que se requiere además, si no hay una condicionalidad enorme en esta emisión de eurobonos. Es decir, no quieren garantizar impagos
de unos eurobonos de los cuales ellos no se habrán beneficiado. Claramente Europa tiene una situación fiscal muy distinta. Desde países como Alemania o Países Bajos o Austria, que tienen margen fiscal para hacer políticas fiscales expansivas, aunque no quieren, a otros países como España o como Italia, etcétera, que no tenemos margen fiscal, no tenemos margen fiscal. Nuestros niveles de deuda pública superaron con creces el nivel de Maastricht y ahora, a duras penas, en el Plan de Estabilidad y Crecimiento Europeo lo estábamos intentando reducir. Ahora estos déficits públicos y esta deuda pública se van a ir a niveles siderales, porque muchas de las políticas para amortiguar y mitigar el impacto de la crisis se va a traducir en déficit público y estamos hablando de volúmenes ingentes. Europa tiene perfil germánico y este club mediterráneo, estos PIGS, estos Portugal, Italy, Greece and Spain, están vigilados desde Centro Europa. Bien, finalmente se llegó a un acuerdo en el Eurogrupo. Nuestra ministra de Economía, Nadia Calviño, incluso decía hemos alcanzado un buen acuerdo. No es un mal acuerdo, pero en todo caso no es lo que quería Italia y España. Se ha aprobado un plan de emergencia, una red de seguridad de 500.000 millones de euros para trabajadores, empresas y estados, pero entendamos que este es un fondo temporal, selectivo y proporcional, que se distribuye intertemporalmente para atender gastos relacionados con los costes sanitarios y derivados del COVID-19. Por tanto, no hay condicionalidad, no hay troika, no hay hombres de negro, no hay memorandum of understanding. Ahora bien, cuando se defiende la emisión de eurobonos, teniendo en cuenta que el presupuesto europeo es mínimo y que el Tesoro Único Europeo brilla por su ausencia, no existe, a menos que la Unión Europea empezara a poner impuestos que le permitieran disponer de unos recursos de garantía. El camino claramente es, previamente a la emisión de eurobonos, hacer una convergencia fiscal europea. De manera que no sea necesaria ni troicas, ni hombres de negros, ni memorandum of understanding. Pero esto va a llevar su tiempo. Esto va a llevar su tiempo. Si convertirse de cigarra a hormiga, pues lleva su tiempo. Y por tanto, lo que se ha aprobado serán préstamos a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad, del MEDE, 240.000 millones, hasta el 2% del PIB del país, a bajo tipo de interés y sin condicionalidad, porque irá destinado a gastos relacionados con la lucha contra el COVID-19. Un fondo de garantía de 200.000 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, del BEI, para pequeñas y medianas empresas, lógicamente con aval de los Estados miembros. Y, muy interesante, un fondo de reaseguro de empleo SURE, de unos 100.000 millones de euros, que serán préstamos de carácter temporal, con condiciones muy favorables, que en principio irán destinadas a complementar las percepciones públicas nacionales que hagan los trabajadores que entren en expedientes de regulación temporal de empleo y, por tanto, no se vean tanto afectados en su caída de rentas y, por tanto, del consumo. Es el que se llama el fondo SURE de la Comisión Europea. Hay que tener en cuenta que si Europa no reacciona bien y de forma coordinada, habrá un desencanto social e incluso pudiera ser que haya ciudadanos y países que entiendan que la Unión Europea no es útil para nada. Incluso surja el riesgo del populismo antieuropeo y empiecen a regir los destinos de algún Estado miembro de la Unión Europea, un país que pone primero a su país por delante de la Unión Europea, siempre, en todos los casos, y por tanto, comprometiendo el proyecto europeo. Bueno, la política fiscal, lo hemos hablado, para Estados Unidos, Europa, podríamos extendernos a China, Japón, a Corea, a Australia, Canadá, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ha establecido un Policy Tracker, que podéis consultar en su web, en donde país a país establece cuáles son sus políticas fiscales, monetarias, cambiarias, en Estados Unidos, en China, en Japón, no me voy a detener ya, Corea del Sur, Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, México. En México, como sabéis, y así ha sido en algunos otros países, el presidente Andrés Manuel López Obrador al principio propuso afrontar el COVID-19 con unas estampitas, ¿no? Ahora hasta los mariachis llevan ya mascarilla. En Brasil, Jair Bolsonaro incluso ha cesado al ministro de Salud porque quería enfrentar el COVID-19 y el contagio con procedimientos pues los más ortodoxos, ¿no? Distanciamiento social, etcétera. Quiere reabrir inmediatamente la economía. En América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo augura malos años para las economías latinoamericanas, probablemente no tan malos como la década perdida por la deuda externa, pero sí ahora los socios comerciales de las economías latinoamericanas están cayendo en barrena.
no va a haber turismo hacia esos países. Las remesas de los emigrantes de epígrafes tan importantes en las balanzas de pagos de algunas de las economías centroamericanas y latinoamericanas pues van a desaparecer en gran parte. El precio de las materias primas, que cuando son elevados pues permite unos ingresos por exportaciones muy relevantes. Ya hemos dicho que le va a costar retomar los niveles previos al estallido de la pandemia, porque las materias primas van a estar con una demanda mucho menor, y lo hemos mencionado también, unas salidas de capitales que van a depreciar sus divisas y van a encarecer hasta hacer convertirlos en una argovia el pago de la deuda pública externa. Hay muchos análisis que dejo solamente la referencia para quien quiera profundizar en este aspecto, y también para el ámbito más empresarial quiero mencionar los trabajos extraordinarios que están publicando todas las consultoras globales del mundo. Empiezo con McKinsey, que por ejemplo establece un set de acciones inmediatas que tienen que llevar a cabo los directivos de las empresas en relación a sus plantillas, sus empleados, para estabilizar la cadena de valor y de suministro, con la relación con el cliente, todo el ámbito financiero, tanto gestión de tesorería como estrategia financiera a medio y largo plazo. Deloitte también, con muchos análisis sobre el papel del Consejo de Administración en la crisis del COVID-19, cómo gestionar la contabilidad. KPMG, también estudios sectoriales de muy diverso tipo y análisis también generales y transversales. PricewaterhouseCoopers, un número muy largo de publicaciones. Además ha establecido un navigator en relación al COVID-19 que suministra muchos análisis y reflexiones. La antigua Ernst & Young, EY ahora, también numerosos trabajos sectoriales, generales, etcétera. Boston Consulting Group, de igual manera, Kearney, Strategy Business, en fin, todas las consultoras. Y, por supuesto, no quiero dejar de decirlo, SADE, con su Stay Connected, profesores del claustro que están compartiendo sus reflexiones, sus análisis en abierto con las empresas, los profesionales, en relación a distintos aspectos de las implicaciones empresariales del COVID-19. Ahora estamos en teletrabajo, por tanto, en principio tenemos más tiempo para poder visionar todos estos webinars. El teletrabajo ha sido el mayor muro de contención ante el cierre de la actividad económica no esencial. Obviamente la actividad esencial requiere en muchos casos la presencia física, pero muchas otras actividades, a pesar del confinamiento personal en los hogares, han tenido continuidad gracias al teletrabajo. Y esto ha permitido también una mejor conciliación de la vida laboral y familiar. La familia que teletrabaja unida permanece unida. Ya veremos a lo largo del tiempo si cambiará los comportamientos sociales y en el seno de las empresas. Algunos, desde luego, le van a tener que cambiar su mobiliario de oficina en el lugar presencial cuando se reincorpore. Y también ha hecho que nuevas actividades, como por ejemplo las plataformas Zoom, pues se hayan disparado en bolsa y hayan hecho multimillonario a su emprendedor, y tantas otras segundas y terceras derivadas del estallido de esta pandemia. Vamos a entrar, aunque es demasiado pronto para pronunciarse sobre este aspecto, los escenarios de después del coronavirus. Hay que decir que los economistas en materia de predicciones fallamos más que una escopeta de feria. Dios inventó a los meteorólogos para no dejar en evidencia a los economistas. Yo tuve un profesor que decía, cuando os pidan hacer predicciones económicas, hacerlas como mínimo a 100 años vista. Dice así, después no lo podrán tener en cuenta. Pero claro, hay que tomar decisiones sobre el futuro. Y el futuro llegará y superaremos esta pandemia. Habrá luz al final del túnel. Esperemos que antes que no después, y más luminosa que más apagada. Ahora, el grado de incertidumbre que existe es muy elevado y por tanto todo lo que es el proceso de desescalada y de recuperación económica es muy difícil, ya no de predecir, sino incluso de simular, de hacer ejercicios de calibración, porque hay muchos factores. ¿Cuánto durará el confinamiento en las distintas sociedades del mundo? ¿Cuánto estará paralizada la actividad económica y en qué sectores? ¿Cuál será la gradualidad temporal del levantamiento de estas restricciones y que los consumidores adquieran la confianza para volver a viajar, etcétera, etcétera? ¿Habrá rebrotes de la pandemia comprometiendo cualquier estrategia de salida?
Descubriremos una vacuna porque esto reduciría al mínimo las incertidumbres en el momento en que tuviéramos una vacuna que pusiera límite al contagio. ¿Cuál será la efectividad de las políticas económicas? La coordinación internacional, la coordinación entre políticas monetarias, fiscales, supervisoras, etcétera, entre los distintos países y dentro del propio país con gobiernos de coalición. Por tanto, conocemos muy bien el impacto inicial de una pandemia como la que hemos vivido, muy fuerte, desbordando la capacidad de los sistemas sanitarios. Hemos tendido a aplanar esta curva. Bien, pues de forma simétrica, el impacto inicial en la economía va a ser muy importante y las políticas económicas van a intentar amortiguar, mitigar este impacto inicial y poniendo las bases para que la menor destrucción del tejido productivo y del empleo permita una recuperación más sostenida en el tiempo. Ahora hay que decir que la incertidumbre, el desconocimiento epidemiológico que tenemos del COVID-19 está provocando un impacto tan grande que ni siquiera las políticas económicas son capaces de parar el golpe. Tenemos ahora una disyuntiva que tenemos que combinar. Por un lado, las políticas de salud pública, de ir combatiendo la extensión y difusión del virus, y por otra parte, que no se destruya mucho tejido productivo ni empleo y que se recupere por parte de las empresas, de los autónomos y de las propias profesionales y familias. Esto es lo que a veces es un fine tuning, ¿no? Tenemos que ir ajustando una cosa a la otra, sabiendo que la prioridad, lógicamente, es salvar vidas. McKinsey ha establecido una combinación de variables, muy inciertas todas, con, por tanto, escenarios alternativos. Me voy a fijar fundamentalmente en dos. El primero es que el virus se ha contenido y, por tanto, haya una recuperación relativamente rápida. En este caso, los ajustes son muy bruscos en la contracción del Producto Interior Bruto de las distintas economías y por tanto, de la recesión a la que estamos abocada. Pero ya a finales de 2020 China podría estar retomando los indicadores previos al estallido de la pandemia. En cambio, pues todos los países europeos de la eurozona estaríamos esperando para llegar a esas cotas de las que veníamos a mediados del ejercicio 2021. Pero en otro escenario, igual de plausible que el anterior, lógicamente mucho más pesimista, en que hay rebrotes, en que las políticas económicas no son efectivas, en que el virus no es contenido, en que hay un comportamiento social que enseguida no mantiene la distancia interpersonal, no deja de lavarse las manos, etc. En este caso, la corrección del Producto Interior Bruto es muy elevada y no volveríamos a los niveles pre-coronavirus hasta finales de 2024 en Europa, a mediados de 2024 en Estados Unidos o incluso a mediados de 2021 en China. Ya veremos, por tanto. Pensemos que, referido a Estados Unidos, el shock económico del COVID-19 está a la altura de lo que provocó el crash del 29 y la Gran Depresión o la Segunda Guerra Mundial, no en términos del número de muertos, que obviamente murió desgraciadamente mucha más gente en una confrontación bélica como la Segunda Guerra Mundial, pero en términos de shock económico es perfectamente equiparable. Por tanto, tenemos muchos factores de incertidumbre. ¿Cuál será el grado de profundidad al que caeremos? Tanto el shock de oferta, el shock de demanda, en fin. ¿Cuál será la duración de esta disrupción? ¿En semanas, en meses, en trimestres, en años? ¿Y cómo será esta recuperación gracias pues, tanto a las políticas públicas, monetarias, fiscales, de los bancos centrales, de los supervisores, etcétera, como de las estrategias de salida de las empresas, incentivando el consumo con descuentos, etcétera, etcétera? Lo que hay que evitar de todas es el efecto del gato muerto, que llamamos los economistas. Si un gato que está muerto cae de arriba de un edificio, al tocar el suelo, rebota. Pero como está muerto, volverá a caer. Si la economía la dejamos morir y el tejido industrial desaparece y los autónomos han de cerrar y el despido laboral es masivo, la economía morirá y por tanto cuando toque el suelo rebotará, pero volverá a caer porque está muerta. Esto es lo que sobre todo hay que evitar, sostener tanto al máximo que se pueda el tejido productivo y los autónomos y el empleo
expedientes de regulación de temporales de empleo, etcétera, etcétera, lo comentaremos, para poder salir de esta crisis. Se han hecho ya muchas calibraciones, escenarios, estimaciones del impacto. La OCDE ha estimado que la caída es un ajuste, un correctivo histórico para economías que son centros neurálgicos de la economía mundial: Japón, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, etcétera, en todos los órdenes y manifestaciones de la economía, desde cuestión de transporte, construcción, venta minorista, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más hay que constatar cómo ha aflorado el desempleo en Estados Unidos, una economía que no tenía desempleo, tenía un desempleo en cotas prácticamente inexistentes, ¿no? Pues bien, ha rebotado de una manera, ha aflorado de una manera muy, muy importante. El Fondo Monetario Internacional ya ha publicado algunos datos estimativos sobre el ajuste del Producto Interior Bruto en 2020. Estamos hablando de una caída del 8% para España, de un 9,1% para Italia y de caídas superiores al 7% para Alemania, Francia y en general para la euroárea. La Managing Director del International Monetary Fund, Cristina Georgieva, ya ha anunciado que el Fondo Monetario Internacional va a poner también a disposición cantidades ingentes de liquidez. Los prestigiosísimos institutos económicos alemanes de Múnich, de Berlín, de Kiel, de Halle, de Essen han estimado que en el trimestre segundo de 2020 la corrección de la economía americana, de la economía alemana, será de un 9,8% y que estiman que la caída del PIB en esta economía alemana va a ser para el conjunto del año 2020 de un 4,2%. Y esto sectorialmente pues va a afectar de forma distinta. Lógicamente todo lo que es aviación, viajes, petróleo, por menor consumo tanto del tráfico rodado como de la aviación comercial, bancos, automoción, va a recibir un impacto mucho mayor que el sector farmacéutico, del cuidado personal, comercio minorista, logística, empresas de high-tech, telecomunicaciones o de alimentación, o incluso los medios de comunicación, que van a tener un impacto menor. Pero hay que decir que el grado de dispersión dentro de cada sector es muy importante en función de la capacidad de gestión, de innovación, de transformación que se hagan de las organizaciones y por tanto podemos hablar de impactos sectoriales sin duda, pero también va a depender la salida de cada una de las empresas. Insisto que los análisis sectoriales están en abierto, a disposición en muchas de las webs de las consultoras internacionales y por tanto no voy a incidir mucho más, que los correctivos han sido enormes, sobre todo en bolsa, para los sectores más afectados, caídas, minusvalías superiores al 40%, en sectores, como hemos dicho, de movilidad, aviación, viajes, petróleo, etcétera, etcétera. Y, sin entrar ahora en los detalles, que alargaría innecesariamente esta presentación, pues tanto a cortísimo plazo, en una estrategia de táctica reactiva, como en estrategias a largo plazo en relación a la plantilla, a los recursos humanos de la empresa, a la cadena de suministro, a la cadena de valor, a los clientes, cuáles son las políticas adecuadas a nivel empresarial para afrontar una salida más adecuada. Insisto, manteniendo, por un lado, el tacticismo de corto plazo, donde nos aprieta el zapato, pero sin dejar de mirar el largo plazo. Y tenemos que gestionar la tesorería, y aquí nos ofrecen, por ejemplo, un dashboard del cash management. Tendremos que hacer muchos scorecards para analizar toda una serie de ratios, indicadores y ver las desviaciones que se producen para ir corrigiendo. En general, para la sociedad, para los sectores, para el transporte y dentro de cada una de las empresas. No quiero acabar este punto sin mencionar que la rivalidad entre Estados Unidos y China, que ya venía en los últimos tiempos impulsado por la política comercial exterior del presidente Trump, derivado del déficit comercial que sufría la economía americana en relación a la economía china, que llevó a una escalada de amenazas y represalias comerciales y el inicio de una guerra comercial. Pensemos que esta es una política de Estado en Estados Unidos, no solo el presidente Trump y el Partido Republicano, también el Partido Demócrata coincide en ello. Pero, como sabemos muy bien, China exporta muchísimo al mercado americano, en cambio China importa mucho menos del mercado de Estados Unidos y por tanto ya se cerró el acuerdo en la primera fase, colgaron
los guantes, vamos a decirlo así. Lo que pasa que la carrera ahora trasciende un punto más, un punto menos de déficit comercial, porque es una carrera por el liderazgo tecnológico del mundo y quizá en su día, ¿quién lo va a decir? Pues económico, político y militar. Y por la gobernanza global. Una carrera por la gobernanza global, por el liderazgo del mundo. Estados Unidos ha acusado habitualmente a China de este liderazgo tecnológico, haberlo conseguido en gran parte mediante contratos de transferencia obligada de tecnología desde las empresas americanas que operaban en joint ventures o en el mercado chino. Y por lo tanto es verdad que ya antes del coronavirus pues se estaba produciendo una desglobalización y la posibilidad de que surgieran estándares incompatibles entre el estándar americano y el estándar chino y por tanto de alguna manera una economía del siglo XXI caracterizada por este enfrentamiento. Bien, el COVID-21, el coronavirus, ha sido un factor más en esta cuestión. Primero por acusaciones mutuas de dónde estaba el origen de esta pandemia, de gestiones inadecuadas en la lucha contra los contagios. Hay que pensar que el presidente de Estados Unidos no se refería nunca al COVID-21 ni al coronavirus, sino que hablaba del virus chino o del virus de Wuhan. Incluso en las notas de su gabinete hacía correcciones para que en donde se leía coronavirus se leyera Chinese virus. Bien, estamos en una carrera contra el tiempo para conseguir la vacuna. El Fast Mover Advantage lo tiene China, porque ya secuenció el genoma del virus el 11 de enero de 2020. Multitud de laboratorios globales están investigando en esta carrera contra el tiempo para descubrir cuál sería la vacuna que frenaría y reduciría a la mínima expresión el problema que estamos enfrentando. Claramente en esta carrera, Estados Unidos y China son los agentes más importantes. Estados Unidos ha situado disponer de esa vacuna en un laboratorio americano como una prioridad. Ya hay empresas americanas, Moderna por ejemplo, que está haciendo ensayos clínicos con personas y por tanto podría ser uno de los vencedores. En este caso el statu quo global no se vería muy afectado. Estados Unidos está tan interesado en ser ellos los que encuentren la vacuna que si no ne vero ben trovato y hablan las malas lenguas de que ofreció la compra a CureVac, el líder laboratorio alemán en este ámbito, que hizo decir al ministro de Economía alemán, presidente Trump, Alemania no está en venta. Claro, el otro contendiente junto a Estados Unidos, y hay terceros también como Alemania, lógicamente, es China. La general Chen Wei y la empresa CanSino Biologics de Tianjin, el puerto de Beijing, de la capital de China, también parece que ya muy adelantada con ya ensayos clínicos sobre personas. Bien, esta carrera puede dejar agotados a los dos contendientes y que haya un tercero que llegue a meta antes que ellos. Pero si China llega a descubrir esta vacuna, podría cambiar mucho el mundo. Podría cambiar mucho el mundo. Dice este cartel: gracias, presidente Xi, gracias, hermano Xi, porque nos has enviado mascarillas, equipos de protección personal. La política comercial exterior china, como la rusa y como la todos en estos tiempos, no da puntada sin hilo. Envía mascarillas, envía elementos de protección personal. El ejército ruso está presente en Italia para combatir el coronavirus. Nadie da puntada sin hilo, lógicamente se lo cobrarán después. Pero si China, que ha provocado el origen del virus, consigue la vacuna, bueno, podría convertirse en el líder global y que los ciudadanos del mundo dijeran, oye, entre estas democracias occidentales, sí, la americana con checks and balances, o las democracias europeas, y un sistema autoritario como el chino, pues quizá mejor el sistema autoritario como el chino, que, aparte que nos envió mascarillas, ha descubierto la vacuna y parece que gestiona mejor estos asuntos importantes para el mundo. Bien, esto es especular, lógicamente lo iremos viendo con el tiempo. Este año hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, el 3 de noviembre. La pregunta es si habrá un segundo mandato de Trump. Lo tenía muy bien encarado, la economía de Estados Unidos iba muy bien, pero la desastrosa gestión que ha hecho del COVID-19 pone muchas incógnitas en si Trump tendrá un segundo mandato en la Casa Blanca.
Si se me permite la ironía, la ventaja es que el eslogan electoral para el 3 de noviembre de 2020 ya lo tiene. Puede utilizar el mismo que utilizó el 8 de noviembre de 2016. Hay que volver a reconstruir América. Make America Great Again. No ha de cambiar ni siquiera el eslogan. Bien, vamos ya al último punto que hace referencia a la economía española que está cayendo en barrena. Recordemos, el primer caso se produjo un turista en La Gomera y hemos acabado con una declaración del estado de alarma. Por en medio pasamos por decisiones tan importantes como suspender el Mobile World Congress en Barcelona o como disputar partidos de fútbol y otras competiciones deportivas con los estadios cerrados. Además tenemos una pirámide de población, claramente con la mayor esperanza de vida del mundo, que tenemos cohortes demográficas de la tercera edad muy elevadas y, como sabemos, ha sido sobre los que más ha incidido esta pandemia. Google nos ha facilitado el Community Mobility Report, en lo que muestra claramente cómo el confinamiento, el cerrar actividades económicas, pues ha reducido la dinámica de la economía española de una manera drástica. Está cerrada mucha actividad económica, le va a costar volver a abrir, no solo por autorizaciones del gobierno, sino también porque restaure sus condiciones normales la demanda y por tanto el impacto va a ser de unas dimensiones apoteósicas. Hay algún analista siempre catastrofista, Goldman Sachs, que estima caídas del 9,7%, pero no están fuera del radar, una caída del 9,7% del PIB de España en 2020. Es verdad que sabemos que después la economía rebotará, esperemos que antes y de una manera más sostenida, pero en todo caso hay que tener mucho cuidado extremo con estos análisis, puesto que la capacidad predictiva de los economistas es baja y en estas condiciones de incertidumbre es prácticamente nula. Todas las actividades, todos los epígrafes del PIB prácticamente se han contraído, unos más que otros, y por tanto la recesión está garantizada durante algunos trimestres. El Purchasing Managers Index, el índice de los gestores de compras de las empresas españolas, está muy por debajo de 50, por tanto augura un futuro muy, muy negro. El sector por sectores, el sector turismo, que representa más del 10% de nuestro PIB, lo decíamos antes, el 85% de los casi 84 millones de turistas que vinieron el año pasado a España vinieron en avión. Hoy los aviones están en tierra, va a costar mucho restablecer los viajes, probablemente se exigirá antes de abordar el avión pues un código QR incluso para probar que no eres asintomático. Bien, la pregunta es ¿cuántos de estos turistas van a venir a España este ejercicio 2020? Ya Semana Santa fue perdida, ¿qué va a pasar ahora en la temporada de verano? Estos fueron los ingresos que generaron los turistas el año pasado en España. Es la primera actividad económica. ¿Cuáles serán las cifras, los registros este año? En la hostelería, en la restauración, cafeterías, etcétera, la reapertura va a ser muy dilatada en el tiempo y complicada para poder mantener la exigencia del distanciamiento social. Por tanto, el impacto sobre el sector turismo, hotelero, etcétera, va a ser relevante en España. Es verdad que en la temporada de verano puede ser que el turismo doméstico repunte algo, igual también con programas sociales en favor de los colectivos que han estado en primera línea de fuego, pero el turismo internacional no se va a reponer probablemente en todo el ejercicio, a menos que haya unas estrategias, primero sanitarias, que faciliten el traslado de las personas y después de precios. Por tanto es un año perdido. Incluso Deloitte nos anuncia una Navidad muy austera este año 2020. Si añadimos al turismo el sector del automóvil, ya estamos en una quinta parte o una cuarta parte de la economía española. Aquí los fabricantes de automóviles, somos una gran plataforma de fabricación y exportación de automóviles, han tenido una avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo. Pero no solo son los fabricantes, los concesionarios, los talleres, el renting, el rentacar, todo ese universo que está en el mundo del automóvil y que ya hace, por tanto, que prácticamente una cuarta parte de la economía española pues va a recibir un impacto muy, muy importante. Incluso la industria se ha tenido que reorientar en algunos casos a hacer respiradores o empresas que fabricaban medias a hacer mascarillas.
y planteando también si habría que relocalizar a la economía española algunas actividades deslocalizadas a terceros países. El sector inmobiliario también va a recibir un golpe muy importante, lógicamente en caída de ventas, en precios, con esta estrategia de descuentos para mirar la salida. El mercado de alquiler va a haber muchos inquilinos que no van a poder pagar el alquiler a los propietarios de la vivienda, o actividades como Airbnb, un gran unicornio que se estaba proyectando a futuro, pues realmente está en un parón extraordinario. Todo el sector inmobiliario en sus distintas vertientes no es la crisis inmobiliaria de 2007-2008, pero sí un impacto muy, muy importante. El comercio minorista no va a ser de los sectores más afectados, pero sin duda también ahora el comercio online pues claramente ha repuntado, pero como dice Deloitte, se va a recomponer la distribución de la renta disponible ahora durante el confinamiento, pero también a futuro en unas líneas que no es el momento ahora para discutir concretamente. La demanda de energía, el operador Red Eléctrica Española ha registrado una caída del consumo de energía en España del 14% intermensual, teniendo en cuenta además que el teletrabajo ha hecho que repuntara la demanda de energía eléctrica doméstica. Y la expresión más dura de toda esta situación es el desempleo. El desempleo, la gran cantidad de expedientes de regulación temporales de empleo para intentar parar el golpe y no destruir ni tejido productivo ni empleo fijo, pero lógicamente buena parte de los contratos laborales en España son contratos temporales y a vencimiento, pues con no renovar, pues claramente el paro, que ya registró un repunte muy importante en el mes de marzo, va a seguirlo registrándolo así en abril y en meses siguientes. Y por tanto, la Seguridad Social va a tener tensiones muy importantes de tesorería, porque aquellos que iban aportando vía cotizaciones fondos al sistema, pues ahora al revés van a tener que recibir prestaciones ingentes. Y esto afecta a todos los sectores, no es una crisis sectorial, es una crisis global y general. El IBEX 35 ha recibido una corrección muy brusca, aquí fondos de inversiones, fondos de pensiones, pero también las familias con sus ahorros han registrado unas minusvalías muy clemantes y les va a costar recuperar las cotizaciones iniciales, y todo esto se proyecta al déficit público. Un expediente de regulación temporal de empleo significa, lógicamente, un incremento del déficit público y, por tanto, de emisión de deuda pública. Y vamos ya reconduciendo nuestro déficit público de forma que convergía hacia el plan de estabilidad y crecimiento y, por tanto, hacia las cotas de Maastricht, pero ahora nuestro déficit público se va a disparar. En la visión catastrofista de Goldman Sachs se nos iría a 120.000 millones en el ejercicio 2020. Cualquier cifra que ahora especulemos sobre ella puede ser plausible, porque el déficit presupuestario, el déficit público de la economía española, de la hacienda pública española, se va a disparar. Y la deuda pública, que ya estaba en niveles muy elevados, aunque con una carga financiera baja, gracias a las políticas monetarias expansivas y los tipos de interés de refinanciación cero del Banco Central Europeo, esta deuda pública también se va a disparar. Empezábamos a reconducir, pero se va a disparar, porque toda la política presupuestaria tendrá que abocarse a la protección de personas vulnerables, al sostenimiento del consumo de las familias, evitar injusticias, que nadie se quede atrás, y a sostener la mayor parte que se pueda del tejido productivo y de los autónomos. Le decía este señor a la enfermera: ¿qué pasa con estos bebés recién nacidos que piden el biberón y no se lo dais y por eso están llorando? Dice: no, lloran porque se acaban de enterar de la deuda pública que tendrán que pagar a lo largo de su vida. Este va a ser una carga intergeneracional por varias generaciones, puesto que se tendrán que renovar las deudas públicas que se emitan a su vencimiento. Y esperemos que el Banco Central Europeo contenga las primas de riesgo y, por tanto, que la carga financiera de la deuda pública no se haga tan onerosa que haga insostenible la recuperación. Las primas de riesgo se han disparado, pero están contenidas gracias a la política extraordinariamente expansiva y flexible del Banco Central Europeo. Teníamos un rating que se había degradado, pero que habíamos restaurado en condiciones,
en una situación estable, incluso positiva. Ahora ya nos han puesto en observación y las grandes agencias de calificación, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, claramente degradarán el rating de todos estos países, estas economías, incluido el Reino de España, que va a tener que hacer emisiones masivas de deuda pública, más allá que el Banco Central Europeo suscribirá buena parte de esta deuda pública. ¿Qué ha hecho el gobierno de España ante esta situación? Bueno, la situación ha cambiado. Hacía apenas 100 días que estaba en Moncloa y, como dice John Maynard Keynes, cuando los hechos cambian, cambio de opinión. ¿Qué hace usted, señor? Pues bien, el gobierno español ha cambiado de opinión radicalmente. Como todo el mundo, tarde. Como todo el mundo, va a remolque de los acontecimientos. Y aquí incluso me atrevería a decir que no hay ni excepciones. Ir a remolque de los acontecimientos no es la mejor estrategia. Pero en fin, por lo menos ha tomado la dirección correcta de planes gubernamentales, fundamentalmente fiscales y sociales, muy expansivos, prácticamente ilimitados, para amortiguar la crisis económica y favorecer la recuperación. Todo ello lo ha instrumentado a través de un abanico de real decretos, leyes y normas, primero para proteger la salud, pero enseguida medidas urgentes y extraordinarias que a partir de la declaración del estado de alarma intenten mitigar las consecuencias económicas y sociales. Un punto muy importante que ahora comentaré brevemente será la provisión de liquidez y garantías del Estado de las líneas avales del Instituto de Crédito Oficial para empresas y autónomos, muchas medidas en el ámbito laboral, particularmente el permiso retribuido y recuperable, que esto también genera incógnitas de cara a cómo se irá gestionando a lo largo del ejercicio. Problemas de habitabilidad para mujeres que sean objeto de violencia de género en una situación de confinamiento, y también el empleo agrario, como rápidamente comento. Por tanto, toda la acción gubernamental va dirigida adecuadamente a, primero, gasto extraordinario para el sistema sanitario, evitar más contagios, más muertes, proteger a las personas vulnerables, que nadie se quede atrás. Hay que pensar que esto no va a ser así en muchos países del mundo, desde luego en muchos países de África, de América Latina, incluso probablemente de Estados Unidos. Cobertura de los trabajadores, primero con expedientes de regulaciones temporales, evitando que haya despidos, y apoyo a empresas y autónomos para que no se rompan las relaciones laborales del flujo circular de la renta entre empresas, trabajadores, clientes, proveedores, prestamistas y prestatarios. Muy sintéticamente, en relación a personas y familias, pues garantizar el suministro básico de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones. Imaginemos que esta crisis hubiera llevado a un desabastecimiento de suministros básicos como electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, no solo para personas vulnerables, o que se hubiera transmitido el virus a animales o a plantas y por tanto hubiera un problema de abastecimiento global de alimentos. Bueno, no es así, se garantiza estos suministros, moratoria de deudas hipotecarias para estas personas y familias vulnerables, moratoria también de otros créditos de consumo, ayudas o prórrogas automáticas o aplazamientos del pago del alquiler. Aquí hay una cierta polémica sobre la diferenciación entre propietarios con un mayor número de inmuebles o menos. Ese apoyo a las víctimas de género si tienen problemas habitacionales, de convivencia, y suspensión de desahucios. Tony Roldán, director del Center for Economic Policy and Political Economy de SADE, publicó un artículo en El País el 31 de marzo en que hablaba de una renta básica universal para la pandemia debería considerarse muy seriamente. Efectivamente, el ministro de Ramo, José Luis Escrivá, está instrumentando, planificando un ingreso mínimo vital. Esta es una cuestión que a corto plazo es de justicia, nadie se puede quedar atrás, y si me lo permiten, de eficiencia, para que no caiga tanto el consumo. El gran problema de las rentas básicas universales es si se cronifican y los itinerarios de reinserción laboral no tienen incentivos incorporados suficientes y por tanto de alguna manera convierte en dependientes sociales a muchas personas. En fin, no es el momento de discutir eso ahora aquí, puesto que lo importante ahora es urgente, es la urgencia de que nadie se quede atrás, nadie se quede sin una renta y que el consumo también no se hunda. Como dice la viñeta, esta crisis no tiene que ser una crisis en que sálvese quien tenga. No puede quedar nadie atrás. Hay una polémica política porque el área social del gobierno de España
es un gobierno de coalición y por tanto lo lleva Unidas Podemos. José Luis Escrivá es el ministro del ramo, no es de Unidas Podemos, pero en fin, no es el momento ahora de comentar estas cuestiones. En relación a los trabajadores, expedientes de regulaciones temporales de empleo, disuadir el despido definitivo, que los trabajadores temporales cuando venza su contrato no entren en una situación difícil. Muy importante, los trabajadores en economía sumergida informal. En España hay un porcentaje importante de personas que trabajan en el top manta, en la limpieza doméstica, en el servicio doméstico, en cuidado de personas dependientes, en jardinería, que cobran en B, en salario en negro. Entonces, si no están en los registros, ¿cómo van a llegar las políticas sociales a ellos? Muy bien, ya hemos hablado, permiso retribuido obligatorio recuperable, adaptaciones de la jornada laboral a las nuevas circunstancias derivadas del COVID-19 y para evitar que las cosechas, la fresa, el albaricoque, pues no se recojan, se ha establecido que aquellas personas que incluso están cobrando una prestación por desempleo u otra puedan compatibilizarla con la percepción de un salario en el sector agrario para realizar esas cosechas y el abastecimiento de la población esté garantizado. Para las empresas y autónomos, lo más importante, las facturas van venciendo y las pequeñas empresas que caracterizan la economía española y los autónomos no tienen habitualmente ni liquidez ni acceso a la financiación que permitiera mantener ese tejido industrial, profesional y por tanto los cierres empresariales se contarían por números muy elevados. Pues bien, a partir de la liquidez que el Banco Central Europeo pone a disposición y los 100.000 millones que ha establecido también el gobierno y que va liberando por tramos, se han establecido unos avales públicos desde el 60 al 70 al 80% para empresas y autónomos. La liquidez está ahí. Ahora falta que el procedimiento, la correa de transmisión, actúe de forma ágil. Todo esto se gestiona desde el Instituto de Crédito Oficial, que ha suscrito convenios de colaboración con las entidades financieras, los supervisores, tanto europeos como españoles, pues, y la propia banca ha manifestado que no van a aprovechar para hacer ventas cruzadas de contratos de seguros, que si la liquidez la disponen a unos costes bajos, pues no lo pueden trasladar a tipos de interés, a préstamos a empresas y a autónomos pues muy elevados. Hay expedientes temporales de regulación de empleo que están favoreciendo mucho la continuidad de las empresas, el teletrabajo, moratoria en deudas públicas, exoneración o bonificación en cotizaciones sociales a la seguridad social, tanto de empresas como de autónomos, prestaciones por cese de actividad e incluso aplazamiento de las hipotecas de los inmuebles en que desarrolla esa actividad profesional, el autónomo o empresarial. Como ha dicho Ana Botín, la presidenta del Santander, en esta ocasión los bancos somos parte de la solución. En la crisis de 2008 fueron parte del problema. Están colaborando, transmitiendo el ahorro en general y la liquidez que provee el Banco Central Europeo y el Gobierno a la demanda de financiación de familias, de empresas y de autónomos. Están haciendo anticipaciones de pagos, de pensiones y de desempleados para que no se concentren en las oficinas, concediendo créditos puentes, aplazamientos, haciendo que el tope de los pagos con tarjeta a través del terminal contactless sea más elevado y no haya que pulsar con contacto, por tanto, el PIN en el teclado. En fin, yo siempre he dicho que si ves a un banquero tirarse por la ventana, síguelo, que hay negocio. Los banqueros siempre saben encontrar la vía de salida. Bien, voy a ir acabando. Ya empieza a haber análisis del impacto macroeconómico del COVID-19 en la economía española. Quiero destacar este trabajo de BBVA en colaboración con Fedea y Rafael del Pino, en donde Domènech y Bosca Ferri pues hacen una simulación, una calibración, no es una predicción por descontado, del efecto del COVID-19 sobre la economía española, el Producto Interior Bruto, derivado del shock de la caída de la demanda, del consumo, del shock inmobiliario por una caída en las ventas inmobiliarias, del shock de las exportaciones, el shock de oferta, de menor producción, del incremento de las quiebras empresariales, cómo eso afecta al conjunto de la economía, del Producto Interior Bruto y también al consumo, a la inversión, a las exportaciones. Hay que entender que no son predicciones, son ejercicios de calibración y que los autores pues estiman caídas del PIB del 7,9%, pero que si las políticas económicas que van a mitigar
este brusco ajuste están bien coordinadas y son efectivas, se podría reducir sustancialmente ese impacto. Bien, hay muchos más análisis del CPR, etcétera, sobre la economía española. Y también va a depender, sin duda, de la estabilidad política que haya en España, dentro del gobierno de coalición y entre el gobierno y la oposición. Voy a ir acabando. El mundo, sin duda, está ante un precipicio. El mundo parece como si se estuviera hundiendo. Vamos a tener un ejercicio 2020 en que, desgraciadamente, vamos a tener que sacar muchos fallecimientos, muchos cadáveres, gente que va a perder la vida, y el propio ejercicio en sí mismo es un laberinto. Vamos a tener que acertar en los cambios de ejes y evitar meternos en vías muertas. No va a haber milagros. Los Reyes Magos solo vienen el 6 de enero. No busquemos atajos. La receta para ganar el futuro es levantarse pronto por la mañana y trabajar duro el resto del día. Vamos a tener que ser creativos y perseverantes. Y hay un sentido de urgencia. Le decía el presidente Kennedy a su jardinero: plante semillas alrededor del edificio de la Casa Blanca para que con el tiempo crezcan árboles, proyecten sus sombras sobre la Casa Blanca y así pues pasemos un verano no tan caluroso. Si non è vero, ben trovato, le dijo el jardinero al presidente, pero presidente, esto tardará años en suceder. Y le dijo el presidente: pues entonces no espere mañana a plantar las semillas, plántelas esta misma tarde. Hay un sentido de urgencia. No hagamos como la metáfora de la rana. Está cambiando drásticamente el entorno económico, la temperatura de la olla empieza a subir, la rana no reacciona y cuando llega el punto de ebullición, la rana muere. Han caído muchos meteoritos. Alguno le ha dado de lleno a un dinosaurio y lo ha matado. Pero los que estudiaron la desaparición de los dinosaurios sobre la faz de la Tierra dicen que la desaparición de estos dinosaurios no se produjo por el impacto directo de los meteoritos, sino porque esta caída de meteoritos provocó un cambio en la atmósfera de la Tierra, a la cual los dinosaurios que sobrevivieron, no supieron adaptarse. Hay por delante un proceso claramente de reinvención, de transformación personal, corporativa y quién sabe si social y global. Ha acabado el tiempo disponible. Habíamos empezado hablando del COVID-19, la economía ante el precipicio, con un fondo negro, y yo creo que sería mejor este fondo verde. Y la recomendación del logo de SADE: do good, do better. A corto plazo, desde luego, toca resistir y esperar que la luz del túnel llegue pronto.